Cuando la niña Ana Josefa, nacida en Valle de Abdalaziz, empezó a demostrar su caridad por los demás, su amor hacia los más necesitados, los niños del entorno se reían de ella, la llamaban loca, incluso le pedían milagros con cierta ironía. Pero aquella niña se hizo mayor, siguió preocupándose por todo aquel que tuviera una necesidad y finalmente llegó a crear la Congregación de Madres de Desamparados y San José de la Montaña. Es una mujer que hoy día sigue siendo venerada por multitud de fieles, es uno de los personajes más simbólicos en este municipio e incluso fue beatificada por Juan Pablo II. Hoy vamos a conocer la vida, obra y milagros de la Madre Petra de San José. Bienvenidos a Málaga Misteriosa. Les habla José Manuel Frías. Comenzamos. Bueno, nos encontramos, hermana Rosa María, en la habitación donde nació la Madre Petra, Ana Josefa, ¿no? Aquella niña tan diferente. Y antes de hablar un poquito de su vida y sobre todo de su infancia en este lugar, sí me gustaría hacer una pequeña descripción de esta habitación, porque se conserva tal y cual estaba en la vida de Ana Josefa, de la Madre Petra, ¿verdad? Pues sí, aquí fue donde ella nació, era la casita que tenían los papás. Ajá. Tenían otras dependencias, pero ella, esta es la habitación justa, que la hemos ido conservando a pesar de los tiempos y de las circunstancias, se conserva perfectamente, porque esto es un lugar de oratorio para todas nosotras. Es el principio, el fundamento donde ella nació. Entonces, este es un lugar de oración por el cual tenemos no solamente la presencia de ella, imagen icónica, la imagen, ¿no? De la fotografía, que ella no quería muchas fotos, pero le hicieron, al ser general que tiene que estar presidiendo todas las comunidades y está con las constituciones en las manos, tiene el escudo de Madre de Desamparados, que fue el que nos dedicó el obispo Gómez Salazar de Málaga, y una placa donde dice el día que nació, el mes y el año. También conservamos una piedra de un afluente del río Guadalquivir en Andújar, en un cortijo de una familia llamada Crespo. Exactamente, Crespo. Esa familia la quería muchísimo y ella iba con un carro con toda la ropita de los ancianos para lavarla en el río. Claro, mientras lavaban la ropa y la tendían hasta que se secaba, pues ella, cansada como todas las demás, se sentaba en una piedra del río. Estos señores del cortijo, que la querían mucho, siempre se fijaban que iba a la misma piedra. Y ellos notaron ya algo especial y dijeron, esta mujer con el tiempo va a ser una cosa muy grande, a ver qué hace en nuestras tierras para tener nosotros un recuerdo.
pasaron los años, llegó ya lo de venerable, la virtud heroica, todo lo que la Iglesia fue viendo en ella, ¿no? Y se fue estudiando. Llegó el tiempo en que las madres empezaron a buscar reliquias, lugares por donde había pasado ella. Entonces dijeron, Andújar. Fueron al cortijo de estos señores y pues dijeron, la madre lavaba en tal lugar. Le dijeron, ¿no tienen nada de Madre Petra? ¿No les dejó alguna cosa, algún recuerdo? Pues no querían decir nada, porque para ellos era una santa y ¿cómo iban a decir? Pero después de tanto las madres insistir, dijeron, bueno, tenemos una piedra del río que conservamos, donde ella cansada de lavar la ropita de los ancianos, se sentaba. La hemos recogido y la tenemos en casa. Entonces las madres no saben cómo dijeron, bueno, ellos lloraban al desprenderse de la piedra. La piedra, ya las madres pensaron que era el mejor lugar que podía estar, sería en su cuarto natalicio, y ponerla, pensaron, ¿cómo podemos ponerla? Porque una piedra no puede estar tirada en el suelo, una piedra donde ella está sentada. Pensando todas, pues el grupo aquel de Madre General y los consejeras dijeron, ¿y si hiciéramos un sagrario de forja que se metiera dentro de la piedra y pusiera una plaquita donde dijera que en esta piedra donde se sentaba Madre Petra cansada de lavar o atender a sus ancianos, ahora el que se siente y descansa es nuestro Señor Jesucristo? Bueno, en esta habitación nace Ana Josefa 7 de diciembre del año 1845 y ocurre algo que es curioso, ¿no? El paralelismo que existe entre Madre Petra y otros personajes similares, Madre Carmen de Antequera, Fray Leopoldo de Alpandegre, ya desde pequeños se notaban que eran niños diferentes. En el caso de Madre Petra también, o sea, aquella niña, Ana Josefa, a pesar de que nace en una familia acomodada, tenía una preocupación tremenda por cualquiera que tuviera algún tipo de necesidad, ¿verdad? Pues sí, y cuando Dios se le manifestó a ella fue cuando se enamoró locamente de un chico que la marquesa, que vivía aquí en el pueblo, que venían de Sevilla y tenían aquí su fiesta, la había preparado porque era una niña bonita de aquí del pueblo, simpática, graciosa, muy bonita. Y el chico se enamoró de ella y ella de él. Ella todavía más de él que de ella, porque tenía un carácter muy abierto. Y resulta que, yendo con el chico paseando por el pueblo y subiendo a la ermita, que está ahí arriba, lo verán, la ermita del Cristo de la Sierra, al pasar por la ermita, oyó una voz que le dijo, tú serás para mí. Y en una fiesta de la iglesia, donde iban todas con mantillas muy arregladitas en aquella época, preciosa, pasó el chico, se sentó en un banco y se quedaron mirando. En ese momento ella desvió un poco la mirada porque le atraía algo y era un corazón de Jesús, un cuadro, y le dijo, tú serás para mí. Entonces ella empezó a sentir una cosa extraña, y se fue a hablar con una muchacha de aquí del pueblo, Josefita, que la tenía la gente como santa, y fue a decirle, mira, yo creo, ¿cómo se sabe que Dios te llama? Y dice la otra, pues tú tienes que rezar mucho y decirle, Señor, dime qué quieres que haga de mi vida. Dice, eso es lo que estoy haciendo. Dice, bueno, pues tú ten paciencia. Dice, es que yo veo que hay mucha necesidad en el pueblo. Hay muchos pobres y muchos ancianos tirados, no sé cuánto. Podríamos hacer nosotros algo. Y se lo dijo al padre. El padre dijo, no estás loca ni pensarlo. Bueno, total. Que ella ya enfadada con el padre con ella ya empieza a hacer una vida de penitencia, de todo. Pero una noche el padre, durmiendo, oyó como tuvo una visión que era, porque ella era muy devota de San José, y el hombre se llamaba José, y también era muy devoto de San José. Le dijo, oye José, tu hija déjala que haga lo que quiera, porque lo que va a hacer es cosa buena. Entonces el hombre como le dijo, bueno hija, si quieres, pero se van a reír de que del pueblo, no me importa, que se rían. Y empezó ya buscando dinero, a alquilar una casita que le llamaban la casita de los pobres. Y fueron metiendo a los ancianos del pueblo y yendo a los cortijos a pedir.
Pues si le parece, hermana, vamos a conocer otros lugares de este enclave en el que nos encontramos, sí, y vamos a seguir de alguna manera analizando esa obra de Madre Petra que fue creciendo con el paso del tiempo. ¿Le parece? Estupendo. Encantada. Bueno, hermana, me gustaría que me dijera dónde nos encontramos, porque este es otro escenario también bastante interesante, ¿no?, dentro de la vida, sí, de la Madre Petra. Vale, pues esta es una capillita, la primera capillita, oratorio, que la abrimos cuando hay eventos importantes en el pueblo, como la procesión del Corpus, que estamos en plena calle, se abre la capillita y esto es como un altar. Y luego algo muy importante que tenemos aquí es toda la obra que realizó Madre Petra o que surgió a raíz del trabajo de Madre Petra. Y todo esto comienza con la historia que habíamos dejado un poco incompleta de cuando Ana Josefa se hace amiga de Josefita, y a raíz de ahí van creando plataformas para ayudar a los ancianos, ¿verdad? Y entonces sus amigas íntimas, cuando vieron que no estaba loca, porque el pueblo empezó a decir que estaba loca, cuando fueron acercándose a ella, que los padres le iban dando permiso para hablar con ella y vieron que estaba feliz, con qué alegría, no tenía vamos, en ningún momento cansancio, ni calor, ni hambre, ni necesidad, con tal de ser felices a los pobres que había en el pueblo. Las amigas se entusiasmaron. Y lo bonito del carisma nuestro es que Madre Petra surgió con sus amigas. Claro. Las amigas la querían seguir, los padres no. Pero cuando ya se le dijo a papá, esto ya es muy poco para nosotros, tenemos que ampliar. Y le dijeron todas, vamos a irnos a Álora. Cuando ya se le dijo al papá, el papá dijo, no hija, no. Yo te dije que te daba permiso, pero en el pueblo. No me dejes solo. El papá era el que la quería muchísimo, era la niña de sus ojos. Y ella, papá, por favor. Pero, pues un día el papá murió. Cosas que tienen que suceder para que ella pudiera hacer su vocación completa. Entonces se fue a Álora. Y entonces, estando en Álora, en esa casita que el ayuntamiento les preparó, pues había muerto hacía unos días un anciano. Y llegó el día de San José. Arreglaron al anciano, van todos bien guapos, bien arregladitos, a la iglesia. Cuando regresan de la iglesia se encuentran un señor, no era muy mayor, no era muy anciano, y dijo, ¿cómo ha entrado usted a esta casa? Si venimos de la iglesia y estaba cerrada. Y dijo, esta casa es mía. ¿Cómo va a ser usted? Esta casa no está del ayuntamiento. Dice, no, esta casa me pertenece a mí. ¿Y por qué? Dice, porque aquí no se reparte la caridad y el amor de Dios. Pues eso es lo que yo necesito. Dice, pero aquí no tenemos camas. Y dijo él, hace unos cuantos días murió un anciano. Y dice una compañera, pero no hemos limpiado todavía la cama. No tenemos la habitación arreglada. No importa, yo no necesito ni comer ni dormir. Yo busco la caridad, que tan difícil es encontrarla en este mundo. Y se fue. Y cuando se marchó, se arrepintieron y dijeron, vamos por él. Salieron a la calle y ya no vieron a nadie. Entonces vieron que era San José el que las animaba a que la caridad todo lo remedia. Entonces Madre Petra veía por Málaga que iban religiosas vestidas con su hábito y que ellas no eran nadie. Entonces, pero ellas, con otro sacerdote, le dijo, mire padre, nosotras no somos nadie, queremos pertenecer a la iglesia, ¿quién nos conoce? Sí. Entonces habló con el obispo. Y el obispo la llamó a ella, fue con otra, y le dijo cuáles eran sus inquietudes.
Y dijo el obispo, mira, estáis empezando, yo no sé ni quién soy ni cómo sois, pero os voy a poner a prueba. Mira, tengo en Vélez, tengo un hospital que está funcionando muy mal. Meteros en ese hospital y yo ya veo si es lo vuestro. Hay un terremoto muy grande en aquella época, que eran muchos niños huérfanos, y entonces Madre Petra, sin pensar solo 2 veces, los recoge a todos. Se va al obispo y le dice al obispo, Monseñor, aquí estamos nosotros para acoger a los niños que se han quedado huérfanos. Ya empieza el carisma, primero los ancianos, ahora los niños. O sea, las necesidades para remediarlas, las que sean. El desamparo total. Entonces el obispo le dice, pero hija, si vosotros no tenéis ni para qué comer, nos lo quitaremos de la boca, iremos pidiendo de casa en casa, dan los niños que usted quiera. Y ahí empezó la otra faceta de esta congregación, la apóstola. Y empezamos ahí a pedir casa por casa para darle de comer a los niños. Por lo que estamos viendo, más allá de la caridad que tenía Madre Petra, tenía esa constancia, esas ganas de luchar, la valentía y luego el hecho de que era una mujer muy adelantada a su tiempo. No es fácil lo que hizo, ¿eh? No. Sí, sí. De ahí ya el obispo y el director espiritual ya dijo, bueno, ya tenéis bastante aquí. Dice, no, aquí en Málaga no nos podemos quedar. Nos han ofrecido un lugar en Ronda, un hospital que hay en Ronda, vamos a ver lo que hacemos. Se fue con 2 o 3 al hospital. Y ahora vieron que la miseria era que había muchos niños en esas casas de los enfermos que estaban desatendidos en todo. Y dice, ya estos niños los tendríamos que coger nosotros. Y dice la señora, ¿y dónde? Bueno, entre una cosa y otra, tuvieron una casa. Metieron a los niños. Esta señora le visten la casa, camas para todos los niños, y ellas, en las dominicas, una congregación que habían dejado el convento, se quedaron en el barrio de los Chocaños, que es donde empezó la fundación nuestra. Ellas se quedaron con la iglesia de estas religiosas. Y ahí fue donde eligieron, cuando ella iba a hacer ya los votos perpetuos, que lo hizo en Ronda. En Ronda. Fue cuando esta señora, todas querían ser su madrina de ella, porque luego estaban las demás monjas, pero era la superiora general. Y ella rezando fue cuando dijo, Dios mío, sácame de este embrollo, porque imagínate, todas estas señoras tan buenas quieren ser mi madrina. Claro, ¿a quién elijo? ¿No? ¿A quién elijo? Que no se sienta mal. Y en ese momento se le presentó, por lo menos ella vio una visión a Santa Teresa de Jesús, que ella era muy devota de Santa Teresa de Jesús y de San José, los 2 grandes pilares. Y Santa Teresa le dijo, ¿me quiere a mí por madrina? Ay, Santa Teresa me ha salvado la vida. Entonces, cuando salió de la capilla y estas señoras estaban esperando a quién elegían, dice, bueno, ya tengo madrina, pero no solamente va a ser para mí, todas se quedaron, porque he tenido una visión y va a ser Santa Teresa de Jesús, la madrina no solo mía, sino de toda la congregación, de todas las hermanas que hagan los votos perpetuos. Y todos contentos. Una medalla. Sí, claro. Entonces todas contentísimas. Claro. Fue un detalle muy bonito. Qué bien. Pues si le parece, vamos a seguir recorriendo lugares interesantes dentro de este recinto. Bueno, el 16 de agosto del año 1906, Madre Petra fallece y parece que durante la contienda de la Guerra Civil Española ocurre una enorme tragedia, que es que los republicanos asaltan el templo, el santuario de San José de la Montaña en Barcelona, y los restos de Madre Petra desaparecen. De hecho, la impresión es que han sido quemados, ¿no? Eso sí. Es así. Durante 50 años hemos tenido esa creencia
de que habían sido quemados porque encontraron restos del ataúd quemados. Por lo tanto pensaron que había sido destrozado, ya quemado, y que no teníamos ninguna reliquia. Así hemos vivido 50 años pensando no tener nada de la madre, nada. Pero cuando llegó el año centenario de la congregación, en todas las casas nuestras, de España, Italia y América, se celebró el año centenario, con fiestas en cada casa, en cada región, a su manera. En Zaragoza, que teníamos un colegio infantil, pues las madres invitaron a todas las congregaciones religiosas que había en Zaragoza para asistir al evento de nuestra alegría de los 100 años de la congregación, del nacimiento de la congregación. Estando en aquel ambiente festivo, la madre superiora de aquella casa empezó a contar que la única pena que tenía la congregación es que no teníamos nada de Madre Petra, puesto que había sido quemada en la guerra. Entre todos los asistentes había unas religiosas, hijas de Jesús, que son las que se encargan de velar a los enfermos por la noche. Entonces, esta religiosa, al escuchar la historia, dijo: ah, sí, no tenéis nada de vuestra fundadora. ¿Y quién es vuestra fundadora? Dice: Madre Petra de San José, que estaba en el santuario de Barcelona, enterrada, porque primero estuvo en Montjuïc y nos la trajimos al santuario y desapareció en la guerra, la quemaron. Entonces esta religiosa se quedó muy impresionada porque ella recordaba una historia impresionante que a ella le había ocurrido cuando joven. Entonces dijo: perdone madre, pero yo creo que sus restos no están quemados. Esta hermana resulta que cuando era joven la mandaron, en el lugar donde estaba, la mandaron a cuidar a un señor enfermo por la noche. Un día que estaba muy mal le dijo: hermana, tengo algo aquí dentro que no me deja vivir y se lo quiero contar a usted. Entonces hizo la confesión. Y la confesión era que él era uno de los principales masones de un lugar que no se podía decir en ese momento, porque todavía tiene descendientes, y le dijo: en el año 36 nos mandaron, a mí personalmente como jefe, a ir a destruir un cadáver, los restos de un cadáver de una monja que tenía fama de santidad, y había que tirarlo para que no desapareciera todo de ella, ya que el santuario no lo quemaron. Pero si la queman a ella, la gente ya se acabó, no hay nada. Pero yo no sé qué me pasó, me encontré algo cuando fuimos a coger los restos, que lo metieron en un saco, lo sacaron del santuario con otro compañero que iba y le dijo: tú te callas a todo lo que yo hable, tú calla, tú a mis órdenes. Lo metieron en un carro lleno de paja, lo metieron dentro y se lo trajeron al pueblo de Pusol de Valencia. Cuando llegaron al pueblo de Pusol, esto se ve muy bien en la película, cuando llegan al pueblo de Pusol, el hombre hizo unas mediciones de terreno, una montañita, cavó con el otro y a 80 centímetros, porque ya había bastante, la pusieron el esqueleto completo. Esta religiosa sabe todo, lo tiene todo tan bien grabado, le impresionó tanto que ya su general con la nuestra ya se pusieron de acuerdo de todas las cosas, fueron a hablar con el cardenal, le hicieron a ella una confesión, hicieron un equipo, el equipo propio de juristas y de eso, todo un sacerdote, y ya primero lo que el cardenal les dijo: eso lo dejan, ustedes ya quítense de en medio, que nosotros nos vamos a encargar de comprar el campo. Cuando empiezan a cavar de Icona, que eran los de Icona, creo que se llamaban, los trabajadores, y a media tarde, porque esto está muy cerquita de un convento de carmelitas en Pusol, a media tarde empezó el húmero, y después salió el radio, y todo, la madre habían llevado una sábana blanca, iban depositando, y el médico forense iba escribiendo el hueso que era,
hasta recopilarlo todo. Es una historia casi de película, ¿eh? De película. O sea, ese hombre al borde de la muerte que decide hacer esa confesión. ¿Qué tuvo que sentir aquel señor para no destruir el cadáver? O sea, un hombre ateo. Totalmente, y además en contra de todo lo que fuera de Dios. Por eso, algo notó. Notó. Yo para mí que fue un milagro de Madre Petra. Lo fue. Madre, tú hiciste que no te quemara, tú lo has cuidado durante este tiempo por distintos medios y tú te lo llevas al cielo. Por cierto, ¿dónde están los restos hoy día? En ese mismo santuario en Valencia, ¿no? En Valencia. Los restos, como se encontraron en Pusol, Valencia dijo, son nuestros. No pueden volver a Barcelona. Sí. Pues si le parece, hermana, vamos a ir a un último punto donde vamos a conocer ese milagro que ha dado origen precisamente a la beatificación de la Madre Petra. Muy bien. Estupendo. Bueno, hermana, el 16 de octubre del año 1994, Juan Pablo II beatifica a la Madre Petra, pero lo curioso es que la beatifica por un milagro que había ocurrido mucho tiempo atrás, año 1951, que había permanecido oculto durante un tiempo determinado hasta que ocurre un segundo prodigio, porque aquí es una historia misteriosa detrás de otra, pero me gustaría conocer el por qué, o sea, se beatifica en base a un milagro, pero conocer un poquito cuál es la historia, ¿no? La historia de esta mujer llamada Pastora, ¿verdad? Sí, pues Pastora estaba embarazada y resulta que el parto no venía bien, el primer hijo que esperaba. Entonces llamaron a la comadrona vio que era cosa muy difícil, llamaron al médico y el médico dijo que estaba perdiendo mucha sangre, el niño no nacía y que prácticamente esta mujer estaba gravísima. Entonces, una cuñada de esta señora, muy devota de Madre Petra, le dijo, ay, insistan ustedes, que yo estoy rezando mucho a una monjita que es muy buena y una santa, insistan ustedes. Y el médico le decía a la ATS que la pinchara para ver si le metía una transfusión, le pusieron una transfusión, otra, nada. Porque había perdido 3 litros de sangre, era una barbaridad. Nada. Entonces la mujer insistía, ella muerta ya, insistía, por favor, por favor. Y dijo el médico, señora, ¿qué vamos a hacer más? Si mire, metieron la aguja, tiene la vena colapsada, no se introduce la aguja, no se puede hacer nada. Entonces esta señora que llevaba la estampa de Madre Petra, la cogió y se la puso en el brazo de los pinchazos, que por cierto se mojó de sangre, de la poquita que hubiera. Sí. Y dijo, prueben por favor. Una última prueba. Prueben una última vez. ¿Cuál fue la sorpresa? Bueno, señora, intentaremos por última vez. ¿Cuál es su sorpresa? Que fue meter la aguja y empezó el milagro. Claro, esa aguja que segundos antes no servía, no había manera, y fue el contacto con la estampa. Recobrando vida, el médico dijo, esto es una cosa rara, esto es extraño, esto no pasa nunca. La señora se fue recuperando y la estampa la guardó esta señora. Me imagino, claro, toda la congregación repartida además en todo el mundo, esto es una noticia maravillosa, pero específicamente, ¿qué simbolizó para Valle de Abdalajit? Porque claro, era una hija de este pueblo que se ha convertido, yo creo, en el personaje más popular del municipio, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí en el Valle, pues la gente al principio ni se la creía, porque decía, no es posible que de aquí del Valle vaya a salir una santa. Sí. Bueno, es que Dios saca a los santos de las cosas más simples y sencillas. No necesita grande gente. Necesita que esa gente que es grande es porque era pequeña y se ha hecho grande con él. Pues me ha gustado mucho cómo ha contado la historia de Madre Petra, porque se nota la pasión, ¿no? La pasión que lleva dentro con relación a esta importante mujer. Pues muchas gracias, hermana. Nada, gracias. Ha sido un placer. La Madre Petra falleció en 1906,
pero dicen que solamente muere aquello que se olvida, y evidentemente su figura está muy viva en el corazón de muchísima gente. Y su obra se ha extendido por todo el planeta. Hay residencias de ancianos, residencias de estudiantes, colegios, guarderías, misiones. Fue una persona muy especial. Personas que nos hacen falta en un mundo tan desnaturalizado como este en el que vivimos. Nos vemos en una próxima edición de Málaga Misteriosa. Un fuerte abrazo, amigos.